Entonces, desde acá parte y nace el movimiento LGBT, pero parte como un movimiento cultural, no como un movimiento político. A medida que van pasando los años, ese movimiento se fue expandiendo. Primero, principalmente el foco fue Estados Unidos y todo Latinoamérica. Después, con el tiempo, de a poco se empezó a desconstruir para el lado de Europa. En Europa cuesta mucho todavía desconstruir el pensamiento patriarcal por el tema de que hay sociedades o países en donde todavía son estructurados como monarquías. Entonces, al ser monarquía, solamente decide la persona que está sobre todo. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Pero el primer movimiento no fue en Holanda? No, fue en Stonewall. El primer movimiento nace en Stonewall. No, en Europa, digo. No, el primer movimiento LGBT, el movimiento LGBT masivo, nace en Stonewall. El foco del movimiento LGBT nace en Stonewall por una gran represión en la cual hubo muchas personas que perdieron la vida y personas que han caído dentro de estos antros, vendrían a ser, de población LGBT. Nace ahí donde es el foco. Después se centra en todo lo que es Estados Unidos y baja para Latinoamérica hasta cierta parte. Después se empieza a expandir hasta Europa. En Europa después recién empiezan a ver todos estos movimientos, pero el foco fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde había más concentración de población LGBT visible. Y era el lugar donde más se reprimía esta población porque había antros en donde refugiaban a esta población. Entonces ahí es donde nace el primer movimiento LGBT, que ahí es donde nace la marcha del orgullo en Stonewall. De ahí fue que se va expandiendo y vos fíjate que hoy por hoy, dentro de todo lo que es Estados Unidos, Latinoamérica, cada ciudad, cada país, cada región tiene su movimiento LGBT y en algunas mayorías, como pasa acá en Pilar, ahora hay, por ejemplo, marchas del orgullo. Se pactan fechas o sea, el día que se hace la primera marcha va a ser la fecha clave que todos los años se va a hacer esa marcha. No importa el día que sea, se hace esa marcha igual. O sea, son parte de lo que es el movimiento. Esto de estructurar la fecha, es como que simbolizan algo dentro de la sociedad y dentro de la cultura en la que se está desconstruyendo un pensamiento negativo, como es la discriminación, la violencia institucional y otras cosas más que ya las conocemos, que las hablamos casi siempre. Después acá, por ejemplo, empieza a existir en Argentina, el movimiento LGBT desde la dictadura, desde 1973, que no sé si escuchan siempre que cada vez que se hace el discurso a los desaparecidos y bla, siempre pasa de que cuentan 30.000 desaparecidos y bla, 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 y pobres las madres de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Pero no se habla de las 4.000 personas de la población LGBT que fueron desaparecidas también en esa fecha. Que ahí es donde nace el punto principal de donde nace nuestra lucha de la diversidad dentro de la Argentina, ¿no? Desde la desaparición de estas personas, y no son contadas los desaparecidos en la dictadura. Están los 30.000. Claro, no están en los 30.000. No están en los 30.000. Porque en la dictadura, cuando pasa esto de los desaparecidos, antes de que desaparezcan, toda la gente que desapareció, los primeros atacados fueron la población LGBT, como mujeres trans que ejercían prostitución, personas homosexuales que andaban por la calle, como quien dice, giroteando. Claro, porque esas antiguamente estaban en lo que era la Panamericana Vieja. No, error. En Capital solamente se veía, en la época de la dictadura, las mujeres trans solamente se veían en el centro de la capital. Por las calles Avenida Santa Fe, Avenida Corrientes. Yo las veía, vos no habías nacido, yo ya las veía en la Panamericana. Sí, no, pero en Panamericana se distribuyeron después de la dictadura. Antes de la dictadura, la concentración de mujeres trans era en Avenida Santa Fe y Avenida Corrientes. Y ahí donde estaba la mayor represión de la dictadura, que fueron las primeras personas que empezaron a desaparecer, fueron de esta población, de la población trans y la población gay. Fueron desaparecidas pero por ser lesbianas o gays, no por una cuestión política. Creo que por una cuestión política. Por eso no los cuentan dentro de los 30.000. Claro, pero más allá de que no, ahí hay un error, por ejemplo, porque si no seguimos estigmatizando, por eso es la lucha que nace desde este punto. Porque en la dictadura
en la dictadura en Argentina se enfocan en los desaparecidos políticos. Pero el haber desaparecido a un montón de personas de la población LGBT también lo hace político. ¿Por qué? Porque a la dictadura en ese entonces no le convenía que había mujeres trans prostituyéndose. Ni siquiera para el goce de ellos mismos. ¿Por qué? Porque era una forma de estigmatizar al gobierno que estaba de turno, que era, por ejemplo, los militares. Lo que pasa es que nadie los reclamaba masivamente. Tal cual. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Desde acá, desde este punto nace la movilización LGBT, los movimientos sociales LGBT en Argentina. Desde la desaparición de los compañeros que fueron desaparecidos políticamente, pero a la misma vez cuentan 30.000 personas, pero 4.000 personas fueron fusiladas en lo que se conoce hoy como el Paredón Rosa. No sé si escucharon hablar del Paredón Rosa, es uno de los sectores donde hubo concentración de personas que estaban, ¿cómo es que se dice? Estaban privadas de su libertad en la dictadura. Es un sector en donde se concentró toda esta población LGBT en un solo lugar. Y el día que tuvieron que hacer desaparecer a toda esa gente, fueron todos fusilados en lo que se conoce hoy como el Paredón Rosa, que no recuerdo bien en qué lugar está, pero es acá en Buenos Aires. Entonces desde ahí nacen los movimientos sociales LGBT en Argentina. ¿Cuándo agarran fuerza los movimientos sociales en Argentina? Cerca del mediado de 1990, por ahí, ¿no? 96, que es donde empieza a crecer el movimiento trans. Que el movimiento trans nace por la necesidad de ver tantos transfemicidios en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias que concentraban mayor población LGBT. Sí. Por eso mismo es que en el 1996 más o menos empieza a crecer el movimiento trans, que se une con lo que vendría a ser con esto. Porque esto solamente empieza como un movimiento gay y lésbico. Después empiezan a sumar las otras disidencias por la necesidad de hacer la unidad para poder ganar una lucha, para poder empezar a tener derechos y para poder desconstruir leyes que violentaban a esas personas. Por ejemplo, no sé si la otra vuelta les comenté que, por ejemplo, a las personas trans se las caratulaba, ponele si iban presas, se le hacía una contravención por ropa no apropiada del sexo. O sea, recontra pedorro, pero era verdad. No era mentira. Las compañeras trans se comían 3 días en el calabozo por el solo hecho de usar una tanga. ¿Me entendés? No solamente por ejercer prostitución, sino por vestir diferente. Iban a comprar pan, por ejemplo, a la calle, y un policía pasaba la veía y tenía la obligación de levantarla porque era una contravención lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces este movimiento crece para desconstruir el pensamiento patriarcal de la sociedad y empezar a ganar derechos para poder tener una mejor calidad de vida. Como por ejemplo hoy las compañeras trans acceden a un cupo laboral, las personas homosexuales tienen el casamiento igualitario, la identidad de género, y son leyes que van haciendo de estos movimientos, ¿no? Y a base de crecer este movimiento empiezan a crecer un montón de diversidades que no conocemos y que hasta el día de hoy siguen creciendo un montón más. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Vas a preguntándolo porque yo yo, por ejemplo, sé lo que significan las siglas, pero por ejemplo no sé qué es intersexual o qué es queer, el significado. Bueno, eso ahora lo vamos a comentar. Pero desde donde nacen los movimientos sociales, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Qué ocurría en esa época? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? Contanos. ¿Les quedó a ustedes más o menos lo que les expliqué? No. Sí.